Bien, estamos viendo la pantalla. Sí, Doc. Muy bien. Ok, en la clase de hoy vamos a ver acerca de lo que es sepsis, ¿sí? Bueno, el concepto o la definición de sepsis ha ido variando en los últimos años, desde la década de los 90 hasta prácticamente el 2016, donde se estableció, por llamarlo así, el tercer consenso de definición de sepsis. Hasta antes del 2016, hasta antes de este tercer consenso de la definición de sepsis, se daba mucha importancia a lo que conocemos como los criterios de Sears. ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc. Ya, perfecto. Sí, Doc, buenas noches. Gracias. En estos criterios de Sears, o más bien la secuencia o el mecanismo mediante el cual en este caso se podría avanzar a lo que es la sepsis, teníamos en primera instancia lo que es una bacteremia. Posterior a esta bacteremia podríamos o se podría inducir a lo que es SIRS, una respuesta inflamatoria, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Claro, en este contexto hablamos de un proceso infeccioso, de una infección que puede conllevar a una bacteremia, la bacteremia a SIRS, el SIRS obviamente a lo que es una sepsis, la sepsis a lo que conllevaría a una sepsis severa a lo que tendríamos un shock séptico. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, Doc, ya se le escucha. Sí, Doc. Ya, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta la parte que dijo shock séptico. Ya, perfecto. ¿Me ayudan con la opción de compartir pantalla, por favor? Doc, sí se ve la pantalla. Ok, ¿estamos viendo la pantalla ahí? Sí, Doc. Ya. Bien, entonces les decía que es importante, o más bien hasta antes del 2016, estaban vigentes los criterios de SIRS para la sospecha de sepsis. A partir de la tercera definición de sepsis entran en vigencia criterios como los criterios de Quick-SOFA, que de una u otra forma pretenden identificar a una población que de pronto no era aplicable los criterios de SIRS. Por ejemplo, aquellos pacientes inmunocomprometidos. Es de pronto que adultos mayores, ellos pueden estar cursando un proceso infeccioso y no tener fiebre, no tener leucocitosis. Entonces los criterios de SIRS dejaba escapar a un grupo poblacional importante. Y claro, un grupo poblacional en los cuales la mortalidad era muy alta. Imagínense, un paciente inmunocomprometido, un paciente adulto mayor, la mortalidad en ellos es mucho más alta y aún así estos criterios dejaban escapar a ese grupo poblacional. El Quick-SOFA, en cambio, llega con 3 variables adicionales que son la escala de coma de Glasgow, menor o igual a 13, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, una tensión arterial sistólica menor o igual a 100. Con 2 de los 3 criterios yo digo que tiene un Quick-SOFA positivo. Claro, los pacientes adultos mayores cuando cursan un proceso infeccioso no hacen fiebre, no hacen leucocitosis, pero sí deterioran su nivel de conciencia, sí comienzan a bajar sus cifras tensionales. Entonces, Quick-SOFA permitió o permite identificar a este grupo poblacional que no era factible con
en los criterios de SIRS. Ahora, mi recomendación siempre a mis estudiantes es no olvidarnos aún de los criterios de SIRS. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer lo importante que es en un proceso infeccioso una leucocitosis o la fiebre, ¿no es cierto? O sea, no podemos desconocer eso. Y qué mejor si yo analizo, siempre tengo en mente no solamente los criterios de SIRS, sino también los de Quick-SOFA, o sea, ambos. Así tendría yo 7 variables que de una u otra forma considerar o siempre pensar en mis pacientes. Y de esta manera voy a poder captar o sospechar en un grupo mayor de personas y no voy a permitir que por ahí se me escape algún tipo de paciente. Les decía que es importante identificar o sospechar en sepsis y siempre en sus diagnósticos diferenciales tengan en mente la sepsis, tengan en mente en todo, ¿ya? Y claro, una vez que sospechen, iniciar de forma temprana el uso de antibióticos, ¿sí? Los antibióticos en el contexto de sepsis deben ser iniciados dentro de la primera hora, doctores, no pueden retrasar. Por cada hora que retrasan el uso de antibiótico, ustedes están aumentando la mortalidad en un 20 a 30% por cada hora que retrasan el uso de antibiótico. No es que haya, este paciente parece que está infectado, vamos a hacerle primero los cultivos, y resulta que los cultivos no le vienen a tomar, ya pasa 1 hora, 2 horas. No puedes hacer eso. O inicien el antibiótico previa toma de cultivos y resulta que si no le tomaron los cultivos, entonces no inician el antibiótico. No pueden retrasar, doctores, no pueden. Tienen que hacerlo dentro de la primera hora de reconocida la sepsis, ¿sí? Ni tampoco es eso de que hay un acomodo en las indicaciones de la enfermera, ¿no es cierto? Hay antibióticos, supongamos cada 12, entonces la una dice, a ver, le vamos a acomodar 6 de la mañana, 6 de la tarde. O si no, cada 8 horas le vamos a acomodar 6 y le acomodamos en el Cardex. No pueden hacer eso. Yo puedo estar reconociendo a un paciente 3 de la mañana de que está con sepsis y máximo a las 4 de la mañana tiene que ya estar recibiendo sus antibióticos. No es que por comodidad empecémosle a las 6 de la mañana, habiendo reconocido la sepsis a las 3. Entonces, no podemos retrasar el uso o el inicio de antibióticos. ¿Estamos claros? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sí se lo escucha. Ya, por favor. Esto, las guías, sobre todo las guías de sobreviviendo a la sepsis o surviving sepsis, estas hablan lo que les estoy diciendo, que deben iniciarse dentro de la primera hora. Y eso más de esta hora les dan para que ustedes puedan tomar los cultivos, puedan obviamente hacer los abordajes correspondientes, las tomas de muestras, pero bajo ninguna circunstancia, si no es factible tomarlos, apaguemos los micrófonos, si no es factible tomar los cultivos, si no es factible tomar los cultivos en la primera hora, pues ni modo, inician el antibiótico, ¿sí? No es que van a retrasar, cuidado, ¿ok? Entonces, mi consejo es, no se desteten de los criterios de SIRS aún, manténganlos y también mantengan los de Quick-SOFA para que no estén desactualizados. Esto me va a permitir de una u otra manera captar a un mayor número de personas que obviamente se sospeche de sepsis. ¿Estamos? Y esa cadena que les menciono, no se olviden, infección, bacteremia, SIRS, sepsis, sepsis severa, shock séptico, falla multiorgánica y muerte. De una u otra forma, para términos didácticos, es algo que nos ayuda y nos permite entender mejor. ¿Qué incorpora la tercera definición de sepsis? ¿Qué conceptos incorpora? El concepto que de una u otra forma incorpora esta tercera revisión de sepsis es que te define a la sepsis como una disfunción, o sea, te habla en términos ya de disfunción de órgano, te habla en términos de disfunción. Dice que para que haya sepsis tiene que haber disfunción de órgano. Una disfunción de órgano que potencialmente amenaza la vida del paciente. Amenaza la vida del paciente, ¿sí? Y que, claro, está causada por digamos, una falta de regulación o de respuesta, una falta de respuesta
una falta de respuesta del huésped, de un huésped a la infección. Así te define lo que es sepsis en la última definición, ¿sí? Antes de esta tercera definición, la sepsis no era sino SIRS más la sospecha de un foco infeccioso. Eso era de una u otra forma sepsis. Esto era tener SIRS más la sospecha de un foco infeccioso. Entonces, la tercera definición incorpora esto, te dice, para que tú hables de sepsis, debes hablar de disfunción de órgano. Y ahora, ¿cómo yo hablo de disfunción de órgano? Aquí es donde entra el Quick SOFA, ¿sí? Se habla de que con 2 o más de Quick SOFA, tú tienes que correr una escala, ya la escala completa del SOFA, ¿sí? Esta escala completa del SOFA, justamente dentro de sus siglas, hablan de la valoración de falla de órgano secuencial. Así es, ¿sí? En sus siglas en inglés hablan de eso, ¿no? De una valoración de la falla de órgano secuencial. Un SOFA mayor o igual a 2, entonces, obviamente tenemos, ¿sí me están escuchando? Sí, Doc. Ya. Un SOFA mayor o igual a 2, ya aquí esto es igual a falla de órgano. ¿Ok? Entonces, miren cómo se van encajando las cosas. Para hablar de sepsis en términos actuales, yo debo tener el criterio de disfunción de órgano. ¿Cómo establezco esto? Corro los criterios de Quick SOFA. Si me da mayor o igual a 2, le corro ya un SOFA completo. Si yo tengo más o igual a 2 en el SOFA, esto ya es falla de órgano, doctores. Y si hay falla de órgano, entonces ya hablo de sepsis, ya puedo hablar de sepsis. Una disfunción de órgano que amenaza la vida del paciente y que es causada por una falta de respuesta del huésped a un proceso infeccioso. Eso es sepsis en términos actuales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? De igual manera, en esta definición prácticamente solo se definen 2 cosas. Se define sepsis, ¿sí? Y se define shock séptico. En la tercera definición solamente se define estos 2 conceptos. No era como en las anteriores que yo tenía que definir SIRS, sepsis, sepsis severa, shock séptico, falla multiorgánica. Tenía varias definiciones, ¿sí? Aquí ya prácticamente es lo que es sepsis y shock séptico. Y el shock séptico se define justamente como una sepsis, o sea, lo anterior, ¿sí? Lo anterior, una sepsis, pero que ya hay un compromiso aquí circulatorio, aquí ya existe un compromiso circulatorio y como consecuencia de este compromiso hay ya una lesión a nivel celular o metabólica. ¿Sí? Ojo que no es lo mismo estar hipotenso que estar en shock, ¿sí? Una cosa es solamente tener presión baja y otra cosa ya es tener un shock, ¿sí? El shock ya habla, en este caso el shock séptico, ¿sí? El shock ya habla de que esa hipoperfusión a nivel de esos tejidos ocasionó ya un daño o una lesión, ¿sí? Ya a nivel tisular, ¿sí? Y de tipo metabólica, ¿ok? No es lo mismo, cuidado, ¿ok? No es lo mismo. Entonces, claro, a este shock séptico que les decía que no es otra cosa sino una sepsis con un compromiso circulatorio y que este compromiso circulatorio ya generó daño tisular o metabólico, es importante, sí, que clínicamente este shock séptico curse con hipotensión, sí, en la cual ustedes requieran del uso de vasopresores para mantener una presión arterial media, una TAM, mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. Doc. Ok, ya, entonces, miren, algunos criterios sobre el shock séptico. Uno, que es una sepsis
que compromete ya la parte circulatoria del paciente, que ocasiona lesión celular y metabólica, que se necesita, ¿sí?, del uso de vasopresores para yo mantener una TAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, y que además de esto necesito niveles de lactato mayor o igual a 2 milimoles por litro. Así se define un shock séptico, y que claro, en este punto ya el paciente tiene una mortalidad, aquí ya el paciente tiene una mortalidad mayor o igual al 40%, doctores, ¿sí? Por eso es que reconocer a un paciente en shock séptico no tendría mayor sentido, no tiene mucha gracia eso. El momento que ustedes identifican al paciente en choque séptico, ese paciente está más allá que acá. ¿Ya? La mortalidad en ese paciente ya es mayor del 40%. Ustedes tienen que identificar antes, ¿sí? Prácticamente ustedes pasan de sepsis a shock séptico, y de shock séptico prácticamente tienen muerte. Ustedes tienen que identificar en este lapso de tiempo, hasta antes de que llegue ese paciente a shock séptico, ¿sí? E incluso mucho más acá. Mientras más temprano ustedes identifiquen a ese paciente o la sospecha de sepsis, menos riesgo tiene o menos mortalidad tendrá ese paciente. Entonces, miren, estos son lo que incorpora la tercera definición. La tercera definición solamente define sepsis y shock séptico, punto. La sepsis ya como una definición que habla ya de disfunción de órgano que amenaza la vida, causada por una falta de respuesta del huésped a la infección. ¿Cómo determino la disfunción de órgano? Criterios de Quick SOFA. Si te da 2 o más, le corres del sofá. Con 2 o más en el sofá, hay falla de órgano. Entonces, en este caso, ya hablo propiamente de sepsis. Shock séptico es la misma sepsis, pero con compromiso circulatorio, donde además existen signos de hipoperfusión, es decir, lesión tisular o daño metabólico. Además de esto, tiene que haber un compromiso de la presión arterial, en donde yo requiera del uso de vasopresores, ¿sí?, para alcanzar una TAN mayor o igual de 65 milímetros de mercurio, que es la meta, y además debe existir un lactato mayor o igual de 2 milimoles por litro. Así se define el shock séptico. ¿Dudas hasta ahí, doctores? No, claro. Ya, muy bien. Entonces, esto es importante, ¿no? Es importante también reconocer factores de riesgo de sepsis. O sea, ¿quiénes del grupo poblacional están más propensos a tener sepsis? Factores de riesgo para sepsis. ¿Quiénes? Pacientes inmunocomprometidos. Claro que sí, dentro de este contexto, pacientes que consumen corticoides, adultos mayores, diabéticos, pacientes con problemas neoplásicos, pacientes con VIH, todo lo que implique inmunodepresión, ¿sí? Son ellos justamente, de una u otra forma, factores de riesgo para sepsis. Otros posibles factores de riesgo, también hay factores de tipo genéticos, ¿sí? Genéticos donde obviamente vamos a hablar de una A-gamma globulinemia, por ejemplo, es decir, una incapacidad o un defecto genético que impide una síntesis adecuada de anticuerpos. O sea, ya son mutaciones genéticas, deficiencias de enzimas, ya de proteínas, que de una u otra forma van a predisponer también a esos pacientes para un proceso lógicamente séptico. ¿Sí? Son factores de riesgo. Claro, la causa, ¿cuáles son las causas de un proceso séptico? Los procesos infecciosos, ¿no? Ya sea por bacterias, por hongos, por virus, por parásitos, todos son potencialmente generadores, o que en su momento pueden involucrar o pueden comprometer al paciente y dejarlo, obviamente, o ponerlo en un estado de sepsis. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas de estos pacientes, obviamente dependerá mucho del sitio o del foco donde se encuentre la infección.
tenemos desde fiebre, ¿sí? Fiebre, hipotermia, taquipnea, taquicardia. Tenemos alteraciones del nivel de conciencia, ¿sí? Y claro, todo lo que de una u otra forma puede también estar en hipotensión, ¿ya? Son algunos de los signos, síntomas que podemos tener en estos pacientes que presentan, lógicamente, sepsis. ¿Ok? Bien, ya en el diagnóstico como tal, obviamente yo necesito establecer la sospecha y la sospecha lo habíamos visto que es necesario los criterios de SIRS y los criterios de Quick-SOFA para mantener esa sospecha. Y también hay que reconocer o identificar el agente causal, pues, ¿sí? Qué importante es el uso de los cultivos en este sentido, ¿sí? Urocultivos, hemocultivos. Los hemocultivos deben tomarse al menos 2 hemocultivos, ¿sí? De vías periféricas diferentes, no de la misma vía periférica en la cual está el acceso venoso periférico, ¿no? Sino más bien diferentes, ¿ya? O si hay una vía central, se puede también tomar de esta vía central una muestra venosa, al menos una muestra de 10 ml, ¿sí? Al menos de 10 ml y que deben ser lógicamente recogidos con todas las normas de asepsia y antisepsia, capaz de que no haya contaminación. A veces el germen que se identifica en los cultivos no es el de la infección, sino más bien es el de la contaminación por no haber tomado las precauciones en la toma de muestra. Estos cultivos no necesariamente deben ser tomados en pico febril. Repito, esto es algo que ya deben ustedes irse olvidando y reseteando. Eso de que toma de hemocultivos en pico febril. ¿Cómo así? No, eso no existe. Sí, no es que solamente cuando está con fiebre el paciente está séptico. Y si no está con fiebre, entonces no va a haber bacterias en la sangre. O sea, no es así. Los cultivos tú puedes tomarlo independientemente si está o no está en pico febril. ¿Sí? 10 ml, 2 vías periféricas diferentes con todas las medidas de asepsia y antisepsia. ¿Ok? Estamos. Y si tienes una vía central, pues tiene que ser tomada también de esa vía central. ¿Ok? Y claro, toda la batería de exámenes que también tienes que hacerlo, ¿no? Que tienes que tomarlo. Aquí la procalcitonina es importante también para un poco orientar hacia un proceso bacteriano. Te permitirá también tomar decisiones en ese sentido. Bien. ¿Dudas, preguntas? En la gasometría, que es otro estudio que es importante en estos pacientes, en el estudio gasométrico, tú esperas encontrar una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP elevado en el contexto de una acidosis láctica. Esto, si tú en la gasometría encuentras una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP elevado, y además de eso ya tienes un lactato mayor de 2 en el contexto de una acidosis láctica, eso es una sepsis. Eso es una sepsis, ¿sí? Entonces, también son elementos que en la gasometría, al tener ya esta acidosis metabólica, ya te está hablando de daño o de lesión tisular, trastornos metabólicos. Es decir, ya podemos ya ese paciente irlo encajando claramente ya dentro de incluso un choque séptico, dependiendo cómo estén las cifras tensionales. No te olvides que la meta va a ser siempre tener una TAN mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si no tienes una TAN mayor o igual a 65 milímetros de mercurio? Hasta hace unos meses, la reanimación de la hipotensión, independientemente si es de sepsis o no, ¿sí? Tú tienes que arrancar o iniciar con un bolo de 20 a 30
ml por kilo de peso de un cristaloide, solución salina al 0,9%. Ojo, la reanimación de la hipotensión con coloides ya es algo que se dejó hace rato. Cuidado con estar reanimando todavía con Hemacel, con todas estas gelatinas, estas cosas, no, eso ya atrás. Si quieren reanimar pacientes con hipotensión en el contexto de un shock, háganlo con cristaloides. Los cristaloides fueron o demostraron ser superiores a los coloides. ¿Ok? Ahora, en este contexto, claro, puedes iniciar con líquidos a 20-30 ml por kilo de peso, ¿sí? Y claro, esto y revalorar tu TAM. Siempre tu TAM, la meta es mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Hasta hace algunos años, si no reanimabas con tu primer bolo y no alcanzabas la meta, podías seguir metiendo líquidos. Un segundo bolo de 20 ml por kilo, un tercer bolo de 10 ml por kilo. En total, hasta 50 ml por kilo si es que ese paciente no tiene comorbilidades como insuficiencia cardíaca, renal o hepática. Si tiene estas comorbilidades, ¿sí? Con comorbilidades le das solo el 50%. Es decir, el primer bolo ya no le das de 20, sino le das de 10. El segundo bolo igual de 10, el tercer bolo de 5 ml por kilo. ¿Sí? Vas dando cantidades pequeñas de líquido capaz de que puedas obtener una presión arterial media mayor o igual de 65. ¿Sí? Con un tope que en este caso, si no hay comorbilidades, hasta 50. Si no reanimaste con 50, si esa presión ya no subió con 50, ya no le metas más líquido, ya pásate directo a vasopresores, ¿sí? Obviamente les decía, estos conceptos que les estoy dando en los últimos meses ha perdido algo de validez por el hecho de que se habla ahora ya de pacientes respondedores y no respondedores a líquidos, ¿sí? Resulta que si tú a ese paciente que obviamente está hipotenso, está en choque séptico, le das una carga importante de líquidos, esa carga importante de líquidos puede ser perjudicial en el paciente y más bien puede empeorar su pronóstico, doctores. ¿Sí? Puede empeorar su pronóstico. Entonces, ya le metiste 2,000, 3,000 y ahora resulta que está peor. No se reanimó y a la final le metiste ya 3,000 de líquido. ¿Cómo sacas ahora todo eso? ¿Sí? Entonces, ahora hay el concepto de esto de cómo identificar a los pacientes que serán respondedores y a quienes no, para que no gastes para que no tengas que, obviamente, ya haberle pasado 50 ml por kilo, supongamos pesa 60 kilos, 6 por 5, 30, ya le pasaste 3,000 y después de los 3,000 decir, no responde, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber? Y claro, aquí los intensivistas, sobre todo, manejan muy claro porque hay parámetros que ya de tipo hemodinámico que te ayudan a predecir esto, parámetros ventilatorios, pero una forma, digamos, muy, muy simple es en la cama de tu paciente, ¿sí? Prácticamente en la cabecera tiene que estar a 0 grados, ¿sí? A 0 grados y tienes que elevar los miembros inferiores a 45 grados, ¿ok? Esto por al menos 60 segundos. Obviamente por gravedad vas a tener que tu volumen, tu precarga va a aumentar, aumentando también tu presión arterial, ¿sí? Si tú tienes un incremento en tu presión arterial media de 20-30 milímetros de mercurio, ¿sí? Con esta maniobra, entonces tu paciente es y será respondedor a líquidos, ¿sí? Es decir, ahí sí, métele cristaloides porque este paciente sí te va a responder a líquidos. Pero si con esta maniobra de elevar las piernas, ¿sí? A 45 grados, esperar los 60 segundos. Claro, tendrás que tomar la presión antes y después, ¿no? Y ves que no hay una respuesta en la tensión arterial media, entonces no te va a responder y preferible pásate directo a vasopresores. No pierdas el tiempo reanimando con líquidos. Pasa directo a vasopresores, norepinefrina, ¿sí?
Con eso, obviamente, no estás metiéndole mucho líquido al paciente y, claro, eso que de una u otra forma puede ser perjudicial para tu paciente. ¿Ok? Como les digo, yo al menos sí les paso un bolito de 20 ml por kilo, al menos el primero, ¿sí? Sí les paso, ya, claro, haciendo también esta maniobra previamente, ¿no? Y ahí vamos viendo si es que hubo mejoría o no mejoría. Pero esta es una forma, digamos, rápida de darnos cuenta si ese paciente será respondedor o no a los líquidos. ¿Alguna duda hasta este punto? Déjenme tomar un poquito de agua. Ok. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, Doc. Ya, bien. Listo. Esos son algunos de los aspectos. ¿Cómo saber que la reanimación en sepsis, cómo saber que la reanimación en sepsis está dando resultados? Siempre con respecto al uso de los antibióticos, por favor, los antibióticos tienen que ser, ya les decía, iniciado en la primera hora. Siempre evalúen la respuesta a los antibióticos dentro de las primeras 48 a 72 horas. Si no tienen respuesta clínica, principalmente cómo valoran esta respuesta clínica, el paciente revierte sus criterios de SIRS, revierte sus criterios de Quick-SOFA, revierte, es decir, ya no hay leucocitosis, ya no hay taquimia, ya no hay taquicardia, ¿sí? Su deterioro del nivel de conciencia mejora. Si él revierte, o mejor dicho, si el antibiótico está haciendo su efecto como tal, a las 48 a 72 horas ustedes ya tienen la reversión de esos criterios de SIRS, ya revierten. Si no tienen respuesta, doctores, a las 48 a 72 horas, así no tengan cultivos, que va a ser la mayor parte de los casos, créanme, ¿sí? Cultivos positivos tendrán un mínimo por ciento de los casos nada más, o disponibles, pero si no tienen respuesta, roten, escalen los esquemas antibióticos, escalen. ¿Ok?
De tal manera, no esperen, si ya el antibiótico no funcionó a las 48 a 72 horas, ya no va a funcionar. Ya no estén 4 días, 5 días, 7 días, al 10º día recién, porque el paciente ya está hecho pedazos, ahí recién quieren rotarle el antibiótico. No, ya ese paciente que está en choque séptico ya tiene una mortalidad mayor al 40%. Está más allá que acá, como les decía. ¿Sí? Entonces, por favor, tomar en consideración eso. Si el paciente está en shock séptico, obviamente ustedes ya iniciaron vasopresores. El paciente ya en shock séptico es un paciente ya de terapia intensiva, tiene que ser interconsultado UCI en este punto, porque ya necesitará un catéter venoso central para obviamente la colocación de la norepinefrina. Pero habrá hospitales donde no tengan el intensivista, no tengan la vía central. Si pueden usar una vía periférica temporalmente, háganlo. ¿Sí? Pueden iniciar ustedes 8 miligramos de norepinefrina, ¿sí? Diluido en 92 ml de dextrosa al 5% en agua, ¿sí? Y eso comiencen obviamente más o menos a 5 ml hora, claro, dependerá el peso del paciente porque las dosis están, obviamente, deben ser establecidas por kilo del paciente. Y claro, dosis respuesta para mantener una TAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Esa va a ser su meta y van titulando. De esta dilución, doctores, de esta dilución, por vía periférica máximo hasta 15 ml hora, máximo. Verán que esos datos que les estoy dando son unos tips muy especiales, ¿sí? Máximo, y cosas que en la práctica clínica les va a servir. Si el paciente ya han llegado a 15 y no han logrado la meta, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, Ya. doc. Ok, si ya llegan a 15 ml hora y no ha mejorado estas presiones, ya necesitamos vía venosa central. Ya no hay vueltas que dar ahí. ¿Sí? Si le dan más dosis por esa vía periférica, corren riesgo de que vaya a haber extravasación y una necrosis de ese tejido tenaz, una necrosis bien puesta de toda esa zona. ¿Ok? Entonces, esto les puede salvar el momento perfecto, están salvando una vida, excelente. Hasta que venga el intensivista, hasta que le transfieran al paciente, están conservando la hemodinamia, nadie te va a decir nada porque usaste vasoactivos por vía periférica y resulta que con 10 ml hora y le estabilizaste y la media está en 70, 65, pero ya llegó a un hospital de segundo, tercer nivel, ya llegó a una UCI con buena presión, es decir, eso es un salvataje y está muy bien. Y está muy bien. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esto. Y claro, una buena vía, ¿no? Esas vías periféricas, cuando reanimas. ¿Escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, doc, sí se escucha. Ok. Bien, entonces, les estaba diciendo que en el contexto de un paciente que se encuentra en choque séptico, vamos a preparar la norepinefrina, el vasoactivo, a dosis de 8 miligramos, que son 2 ampollas, en 92 ml de dextrosa al 5% en agua. Y eso vamos a empezar, pasarle en bomba de infusión a 5 ml hora. Esto les decía, ¿podemos hacer uso de una vía periférica? Sí podemos hacer uso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta 15 ml hora. Habrá que irle titulando para mantener una TAN mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y ahí ustedes empiezan con 5 y van subiendo 7, 9, 10, hasta 15 por vía periférica. Si el paciente necesita más de 15, tiene que ser necesariamente vía central. Esto como una medida de salvataje. Salvataje hasta que venga el de UCI, hasta que le coloquen un catéter venoso central y le puedan administrar ya
el vasoactivo por vía central, pero esto les puede salvar el momento, les puede salvar hasta que el paciente sea transferido, hasta que venga a valorarle UCI, hasta que le pongan el catéter central, etcétera, etcétera, y ya habrán salvado una vida. Les decía que mientras el paciente está con vasopresor, debe usar también corticoide, hidrocortisona 50 miligramos IV cada 6. A medida que el antibiótico va pegando, las presiones van mejorando, ¿sí? Y obviamente van necesitando menos vasoactivo ustedes hasta que finalmente logran salir. El momento que salen del vasoactivo, también salen doctores del corticoide, también salen del corticoide, ¿sí? Ya el momento que ya no necesita vasoactivo. ¿Estamos? ¿Alguna duda en este punto? ¿Dudas, doctores? Repito por favor la dosis del... La dosis del corticoide. Les decía que la dosis del corticoide es hidrocortisona 50 miligramos IV cada 6 horas. 50 miligramos IV cada 6 horas. ¿Cómo saber que ustedes están por buen camino en la reanimación o sacándole a ese paciente de la sepsis? Van a tener un gasto urinario que va a ser superior a los 0,5 ml por kilo hora, ¿sí? Van a tener ya un lactato que va a ser menor de 2. Van a tener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Van a tener una saturación venosa, una saturación de oxígeno venosa central mayor del 70%. Esto también es importante, ¿sí? Van a tener que han revertido todos los criterios de SIRS, todos los criterios de Quick-SOFA comienzan a revertir, ¿sí? Gasto urinario, lactato, presiones, la saturación venosa. Obviamente en este contexto también hay que cuidar las glucosas. Las glucosas, la meta de glucosa tendrá que ser entre 140 a 180 miligramos decilitro, ¿no? No se olviden que la hiperglicemia también complica, obviamente, el proceso séptico. Sus metas de glucosa tendrán que moverse entre estos valores, bueno, sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿no? 110, 180, ¿no? Tiene que moverse entre estos valores. La hiperglicemia también complica el pronóstico de estos pacientes. Con que ustedes entreguen así a la terapia intensiva de un hospital, obviamente habrán conseguido muchísimo en ese sentido, ¿sí? Pero por favor, son algunos de los conceptos que debemos tener claro. ¿Dudas? ¿Alguna duda referente a sepsis? ¿Está claro la nueva definición de lo que es sepsis, lo que es choque séptico? Sí, don. Aquí también dentro de las metas, los parámetros gasométricos también comienzan a revertir, es decir, esa acidosis metabólica comienza a revertir, ¿no? Ya mejora el bicarbonato, mejora el pH, etcétera, etcétera, ¿ok? Cuando ustedes tengan un pH, ¿sí? Inferior, en el contexto de acidosis láctica me refiero, menor de 720 o un bicarbonato menor de 10 a 12, tienen que reponer bicarbonato. Tienen que darle bicarbonato, ¿sí? Ojo, repito, un pH menos de 720 o un bicarbonato menos de 10 a 12, tienen que darle a ese paciente bicarbonato. ¿Cuánto le van a dar de bicarbonato? Ustedes van a calcular a 0.3 por el exceso de base por kilo de peso. Este total es de 1000 equivalentes, ¿sí? Es el total. A esto ustedes le dividen para 8.4 para saber el número de ampollas. El número de ampollas. No se olviden que cada ampolla viene de 8.4 mil equivalentes. Sí, entonces, este exceso de base, ¿de dónde se sacan? De la gasometría. Este 0,3 es una constante. 0,3 por el exceso de base por kilo de peso.
Eso les da el número de 1000 equivalentes. Supongamos me sale 520. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ya. Supongamos me sale 520. 520 dividido para 8.4 me sale 62. Me sale 62 ampollas. De esto voy a administrar solo el 50%. De esto solo le doy la mitad. Es decir, supongamos para este caso 31 ampollas. Ya. Solo para términos del ejemplo. Solo le doy la mitad. Después paso eso sin diluir. Paso las ampollas sin diluir y después de 1 hora hago un nuevo control gasométrico y veo cómo está. Esa es la forma de corregir el bicarbonato, pero no a todo, o sea, para pasar bicarbonato deben tener en claro esos criterios. En el contexto de una acidosis láctica compensan solo si el pH está menos de 7.20 y el bicarbonato menos de 10 a 12. ¿Sí? 0.3 por el exceso de base por kilo de peso. Eso les da el número de 1000 equivalentes. Eso dividen para 8.4 para sacar el número de ampollas y de ese total le pasan solo el 50%. ¿Ok? ¿Me escuchan? Doc, ¿en cuánto dijo que hay que hacer el control de la gasometría? Después de que ya han pasado todas las ampollas, o sea, el 50% de las ampollas, esperan 1 hora y hacen el control gasométrico. Gracias, Doc. Ok, listo, doctores. Creo que con esos datos estamos más que claros en este sentido referente a sepsis. Con eso van a poder trabajar perfectamente y poder reconocer tempranamente y definir sobre todo lo que es la sepsis y poder actuar. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Doc, todo claro. Perfecto, me alegra mucho, ¿no? Bueno, vamos a dejar nuestra clase hasta por el día de hoy. En la próxima continuamos, por favor. Que tengan ustedes una buena noche. Muchas gracias, Doc. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.